Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayote y Yelixa Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es reconocido internacionalmente como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. Puede volver a escuchar nuestros programas en YouTube, Humano Derecho Travesías del Pensar. Y si quiere tomar contacto con nosotros, puede escribirnos a travesíasdelpensar@gmail.com. La filosofía tiene una peculiaridad que la distingue de cualquier otro saber o estudio, pero es una peculiaridad negativa. ¿A qué se refiere con esta característica negativa de la filosofía? Este es un programa de filosofía. Las reglas de mercadeo dice que uno no debe hablar mal de lo que intenta promover. Bueno, más que negativa diría molesta, al menos a quienes tenemos algún trato con ella. Me refiero a que a los filósofos son los únicos a los que permanentemente se les preguntan dos cosas. ¿Qué es eso de la filosofía y para qué sirve? Ciertamente que es así, pero eso no debe molestar al preguntado. Más bien es una señal negativa para el que pregunta, porque no saber que con la filosofía comenzó la búsqueda del saber en los términos que lo concebimos en Occidente y ha permitido los más grandes logros de la humanidad, dice muy poco de su instrucción. Sí, pero, insisto, nadie pregunta para qué sirve un médico, ni un arquitecto, ni siquiera un físico, pero siempre se lo preguntan a los filósofos. En eso tiene mucha razón, y eso contribuye a aislar a los filósofos, porque si los estudiosos necesitan tanto esfuerzo por conocer sus temas, y todo el mundo se lo pasa preguntándole para qué sirven, no es algo que podamos decir que sea estimulante. ¿Cuánto tiempo dice usted que puede llegar a tomar? Como decían los que evitaban las respuestas, eso depende. Y es cierto que depende de muchos factores. Pero creíamos que si después de sacar su pregrado, con algo de talento, se dedica con intensidad y empeño, hace sus posgrados, escribe sus trabajos y libros, expone sus ideas en conferencias, da cursos elogiados, en 15 años puede ser un filósofo conocido y en otros 15 reconocido. Algo de verdad hay en lo que dice, porque no hay filósofos precoces. Platón estimaba que se llegaba a lo más alto del saber alrededor de los 50 años, cuando el promedio de vida eran 30. Aristóteles inició su enseñanza cuando tenía 40 años, y en el medioevo los doctores debían tener por lo menos 35 años. ¿Conoce algún precoz? Se me ocurre uno, el filósofo escocés David Hume, que escribió la obra que lo hizo famoso en la historia de la filosofía, su Tratado de la Naturaleza Humana,
cuando tenía entre 23 y 25 años, aunque después abandonó la filosofía y adquirió fama y fortuna como historiador. Volviendo a mi molestia, pienso también que preguntar para qué sirven mis estudios de filosofía es muy local, propio de nuestro institucionalizado desprecio por el saber, porque en otros países los filósofos son respetados y considerados. Entre nosotros hay mucho más admiración por los que usan la fuerza y hablan golpeado que por los que usan la mente y dan razones, incluso en ámbitos intelectuales. En nuestras instituciones, en nuestros estudios, en nuestros periodistas, en nuestra vida intelectual en general, la filosofía es algo que se ignora, lo que no es para enorgullecernos colectivamente, aunque muchos lo crean así, y así nos va. Y que no tiene miras de arreglo, atendiendo a lo poco que hace el gobierno en favor de la educación, pero por lo que sé, tampoco los planes de la oposición son auspiciosos en este sentido, en caso de que haya un cambio. La pregunta por la función de la filosofía, ¿para qué sirve la filosofía?, encierra un tesoro en sí misma porque tiene muchas respuestas y no hay una definitiva, una que podamos esgrimir con seguridad para responder. En esto de contestar a ¿qué es la filosofía? ¿Para qué sirve?, parece que nadie tiene la última palabra. Lo que me recuerda a aquella expresión de Theodor Adorno que debemos tener siempre presente. Para el intelectual que se propone hacer lo que antaño se llamaba filosofía, nada es más incongruente que quiera tener razón. Cuando los filósofos, a quienes como es sabido les resulta siempre tan difícil guardar silencio, se ponen a discutir, debieran dar a entender que nunca tienen razón y limitarse a conducir al otro al encuentro con la falsedad. ¿Por qué dice Adorno que a los filósofos les cuesta guardar silencio? Me llamó la atención. El filosofar es una tarea solitaria, en la que el pensador habla consigo mismo, por lo que nadie lo interrumpe. Por eso, el monólogo, la exposición, se le da con más facilidad que el diálogo cortado por otro, en el que tiene que guardar silencio. Además, como decía Descartes, cuando adopta una posición la ha pensado y dado vueltas en todas las variantes pensables, por lo que se hace difícil de encontrarle puntos débiles u objeciones para las que no tenga respuestas a las ocurrencias del momento de una charla. Aunque a la larga siempre las hay, pero requiere tiempo y reflexión, y no basta con esas entrevistas flash del tipo que hacen nuestros periodistas. Somos privilegiados de estar en Humano Derecho, que nos brinda la oportunidad de hablar de nuestros temas sin apuros ni urgencias para ganar más y más dinero con la propaganda. Aunque algo de dinero no vendría mal. Entonces, con las advertencias derivadas de lo que hemos dicho, podemos dedicar la travesía de hoy al tema de la función de la filosofía.
La Copernicus Chamber Orchestra, dirigida por Horst Somm, interpretó Sarabanda de Georg Friedrich Händel. Puestos a conversar sobre la función de la filosofía, digamos que encontramos en ella un triple aspecto: práctico, lógico y ético. Me interesa la perspectiva práctica, porque parece que muchos no ven que la filosofía tenga resultados prácticos. Y los tiene, porque la filosofía puede ser un medio para otra cosa. Por lo pronto, para los profesores de filosofía es una forma de ganarse la vida, como lo fue para los sofistas de la antigua Grecia. Lo que dice es una ironía. En la Venezuela socialista del siglo XXI, ser maestro o profesor de algo no es un medio para ganarse la vida, sino para perderla. Como Ruperta, la elefanta del zoológico, que murió de hambre. Si hay dos profesiones que la revolución desatiende de manera intencionada, son los educadores y los médicos. Es verdad, pero recuerde que este programa lo pueden escuchar en los países que no tienen la suerte de tener un gobierno de, por y para los militares. Sigamos mejor con lo nuestro. Para los diletantes o para los ociosos, como lo dice Calícles en el Gorgias de Platón, la filosofía puede ser un entretenimiento y muy bueno, por cierto. Y así era en algunos sectores de la sociedad venezolana culta, hasta que llegó el comandante y mandó a parar, como dice la canción cubana. También para muchos es un consuelo, como lo muestra el famoso libro de Boecio, La consolación de la filosofía, escrito cuando estaba en prisión. Y para Epicuro, la filosofía integra lo que llama el tetrafarmacón, uno de los 4 remedios para los males de la vida. Para los editores de libros, la filosofía es un negocio. Y para los conferencistas, una manera de visitar lugares y poder intercambiar ideas. En muchos países civilizados, es decir, gobernados por civiles, la filosofía se ha transformado en una manera muy eficaz para resolver complejos problemas empresariales, de organización, de perspectiva, de planificación. Entonces, la filosofía puede ser un medio que permite lograr otras cosas y resolver problemas oscuros y aclarar asuntos enmarañados. ¿Qué hay del aspecto lógico? Aclaremos que con el orden lógico no se refiere al nombre de la disciplina que lleva ese mismo nombre, sino al logos, que es el término que en griego nombra a la razón, al pensamiento y a la palabra dicha como expresión de un pensamiento, de una reflexión. Platón y Aristóteles llamaron a esta función taumatzein, es decir, la admiración que despierta lo que hay cuando se acompaña por la ignorancia y origina el esfuerzo por minimizar esa ignorancia. Es el motor de los estudios físico-metafísicos acerca de la realidad, para tratar de responder a la pregunta ¿qué es lo que hay? ¿Por qué hay algo? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Cuál es la realidad de lo que se me aparece? Finalmente, la tercera vertiente de la filosofía es el cuestionamiento acerca de nuestro propio ser y existir. Es la reflexión acerca de quiénes somos, de nuestras metas, la búsqueda de sentido a nuestra existencia al preguntarnos por la vida que vale la pena vivirse, por la buena vida, cómo ordenar nuestra existencia y coexistencia, que son las cuestiones que conforman la pregunta ética. Entre nosotros, la ética se entiende como la obligación de comportarse de una cierta manera, impuesta por algún poder como una religión, un gobierno, los militares, una clase social dominante.
pero la ética más bien se refiere a las discusiones y acuerdos acerca de cuáles deberían ser esas normas en un colectivo humano. Claro que a esta última cuestión cada uno debe darle su personal respuesta, pero la filosofía es la que aporta luces acerca de los matices de la pregunta, ofreciendo opciones y aunque no proporcione una respuesta universalmente válida, hace universal a la pregunta al formularla en términos que, como diría Bernard Williams, sea una pregunta para cualquiera de nosotros, para todas nosotros, en cualquier lugar más allá de nuestra aldea o de nuestros intereses domésticos, que siempre se guían por prejuicios sin fundamento.
Escuchamos la versión rock barroco de la zarabanda de Händel por la violinista coreana Hee Aek Park. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa, para lo que pueden contactarnos en travesíasdelpensar@gmail.com. Se pueden escuchar nuestros programas anteriores en YouTube, Humano Derecho, Travesías del Pensar. Delineamos lo clásico del quehacer filosófico, el descubrimiento y planteamiento de sus temas y problemas desde el momento fundacional de la filosofía. Destaquemos que la filosofía, en estos términos que hemos delineado, es una actividad intelectual propia de la cultura occidental y no tiene equivalente en otras culturas. Pero se habla de filosofía hindú o china o aborigen. Pero es una extrapolación inadecuada del nombre, porque en otras culturas se mantienen vigentes mitos, aspectos religiosos, normas de vida, reglas de conducta heredadas, todo mezclado y que ha sido depurado en Occidente por inconsistente con los logros intelectuales alcanzados. Basta citar que en otras culturas no hay conflictos internos entre pensamiento y religión, mientras que en Occidente la relación entre filosofía y fe ha sido, por decirlo menos, una relación conflictiva de amor y odio. Comenzando por Sócrates, muerto acusado de impío y muchas veces de franco enfrentamiento, con los numerosos filósofos condenados que se suman a los intentos por reunirlas. Al momento fundacional de la filosofía se le suman en nuestro tiempo algunas observaciones que lo enriquecen. Por un lado, toda filosofía no solo es hija de su tiempo, sino también diagnóstico de su tiempo, y mantienen con su época un diálogo fecundo y activo. Por ejemplo, no podemos plantearnos el problema de la justicia sin considerar los acontecimientos sociales, económicos y políticos, en cuyo marco se plantea la cuestión, aunque atendamos a los planteos de Platón por lo universal de la cuestión. También la filosofía es el resultado de un proceso de autocomprensión de un autor, la búsqueda de alguien por dar primariamente respuestas a sus propias urgencias. Pero esas urgencias se dan en un contexto histórico-social y pueden hacerse universales por su carácter y reflexión. A esto debemos agregar que la filosofía contemporánea no se desatiende de la praxis de su tiempo. En esto coinciden corrientes tan disímiles como la fenomenología, la hermenéutica, el pragmatismo, el marxismo, el existencialismo. La filosofía de nuestro tiempo está estrechamente vinculada con el hacer del hombre y se ha alejado un poco de la naturaleza, mientras que la ciencia ha tomado a su cargo dar cuenta de la realidad. El problema de la praxis lo podemos delinear como el afán del hombre de autocomprenderse y autoproducirse racionalmente, pero que se desarrolla en el seno de un dominio de irracionalidad, especialmente cuando consideramos la mayoría de las decisiones que gobiernan los colectivos humanos. Irracionalidad que se manifiesta en la pérdida de armonía y los crecientes desequilibrios que se dan en lo ecológico, en la política, en lo económico, en lo social, en lo cultural, que producen una incómoda tensión en la vida de los individuos y ejerce presión en la actividad filosófica,
para encontrarles soluciones. ¿Y la filosofía puede resolver esos desequilibrios? Si nos atenemos a la historia, cuando tales desequilibrios han aparecido dramáticamente en la historia de Occidente, siempre terminó siendo la filosofía la que abrió las puertas de solución, produciendo lo que Thomas Kuhn llama verdaderas revoluciones. Aunque en muchos casos se oyó a la filosofía después que otros intentos resultaran fracasados, con mucho dolor y sufrimiento, cuando se produce un cambio y originado en la filosofía es una verdadera revolución y no un mero quítate tú para ponerme yo. Cuando Alejandro, con sus conquistas, alteró toda la vida del pueblo griego, epicureístas y estoicos dieron respuestas al drama de aquellos griegos en un mundo nuevo, dando origen a corrientes de pensamiento todavía inspiradoras y vigentes. Y cuando la cultura occidental vivió la crisis del Renacimiento, las propuestas de los pensadores del siglo del genio, el siglo XVII, con Descartes y Hobbes a la cabeza, dieron origen a la modernidad que nos ha conducido hasta ahora, cuando plantearon una diferente manera de pararse ante el mundo y la vida que produjo políticamente la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Auténticas revoluciones, y no las que con tanta facilidad se han declarado con fines políticos, de distracción, de poder, tanto en nuestras tierras como en el resto del mundo. Basta citar que, frente a los cambios de hambre y miseria que produjo la autodenominada Revolución Cultural de Mao, más transformaciones ha producido en China la apertura a ciertos aspectos del pensamiento y la filosofía occidental.
Escuchamos la zarabanda de Georg Händel por Nils Curvarón. Si cambiamos la perspectiva, encontramos desde otro punto de vista tres funciones o tres otras formas de actividad filosófica. Son la función de la filosofía política, la función teorética y la filosofía como apertura de mundo o filosofía como metáfora. La función práctica de la filosofía se enmarca en lo que decía Immanuel Kant, el gran filósofo alemán del siglo XVIII, que además de la filosofía en las escuelas, hay una noción cósmica de la filosofía, que le interesa a todo ser humano inteligente, y es la filosofía como el ámbito de la relación de todos los conocimientos con los fines esenciales de la razón humana. Y la ambición es que el hombre filósofo se haga legislador, un legislador de cuyas leyes el mismo hombre fuera su primer legislado. Esta propuesta se expresa en lo que se llama el proyecto de la Ilustración, que aspiraba a lograr, mediante el cultivo y la educación, un mundo de hombres libres capaces de ser felices. Libres no por falta de normas, como en muchos entienden la libertad, sino por ser legisladores de las leyes que él mismo se compromete a obedecer. Sin embargo, no se ha visto que suceda tal cosa, y no pareciera que la razón gobernara al mundo, ni que el hombre fuera el legislador de las leyes a las que se somete. Este fracaso es el problema de nuestro tiempo. Estas cuestiones han agitado la preocupación de la filosofía en los últimos 200 años. Porque la racionalidad no lidera nuestras acciones en el mundo. ¿Qué es lo que impide nuestra libertad? ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Por qué la irracionalidad parece ser un patrón de nuestras conductas colectivas? Mucha de la actividad filosófica en los siglos XIX y XX, desde los postkantianos, pasando por Hegel, Marx, la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Habermas, Foucault, Negri, Agamben, han centrado su pensamiento en la persecución de respuestas a estas cuestiones que englobamos en el nombre de filosofía política. El proyecto de la Ilustración centra su preocupación en la búsqueda de la autonomía como condición para la felicidad, liberándonos de las constricciones y servidumbres de la naturaleza y las derivas de la organización social, por lo que la actividad filosófica se relaciona estrechamente con la actividad ética y ética política. Al menos la actividad política seria, y no la politiquería que presenciamos entre nosotros. Eso que podríamos nombrar con la expresión de Jorge Luis Borges, la veneración de las astucias. A la astucia la compartimos con los animales. La racionalidad y la inteligencia son lo distintivamente humano. Antes de avanzar, y atendiendo un poco a cierto discurso superficial que predomina entre nosotros, en favor de un sentimentalismo de telenovela, emocionales expresiones vacías de contenido, o el elogio a la astucia que llamamos viveza criolla, cabe aclarar cierta ambigüedad en torno a la racionalidad. La palabra razón evoca en los espíritus menos cultivados imágenes de un mundo artificialmente ordenado, sin corazón ni poesía, frío, preciso, formal, sin la calidez de las emociones, de dominio de máquinas, instituciones bancarias y matemáticas, a lo que se opone una idílica naturaleza llena de emociones placenteras.
A lo que ayuda que en las telenovelas los cultos irracionales son siempre los malos, mientras que los héroes y heroínas buenos parecen no superar el coeficiente de inteligencia de un niño de 10 años. Y nos olvidamos que entre los animales que viven su vida natural, sin racionalidad, en eso que muchos pregonan como una idílica naturaleza, la vida es corta y cruel, y no hay tantas emociones placenteras, ni tampoco poesía, ni arte, ni amor. Predominan los enfrentamientos, la obediencia ciega, el determinismo inexorable y la necesidad que hace imposible la libertad. Por otra parte, también la palabra razón evoca justificación, fundamento, justicia, verdad, bien, igualdad, autenticidad, valores. Si la razón es, por un lado, misiles, bombas inteligentes, cohetes teledirigidos, por otro es también derecho universal, derechos del hombre, pacifismo, moral humanista, justicia universal, búsqueda de consenso en libertad, la construcción de mundos mejores en los que vivir, aspirar a vivir y a vivir bien. De forma que razón es una noción que tiene una presencia viva, controversial, a veces contradictoria, también confusa y oscura, pero de ninguna manera algo que podamos obviar, despreciar o ignorar. Más aún cuando desde hace 400 años Occidente abandonó las perspectivas religiosas como el centro de su desarrollo, secularizando las visiones del mundo y haciendo de la racionalidad de las opiniones, de las acciones y la responsabilidad que se deriva la guía de las conductas colectivas. Sin duda que la racionalidad no es solamente la facultad central del ámbito filosófico, sino también fundamental en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, desde hace más de un siglo se ha abierto un proceso de crítica a la razón. Una crítica que genera una nueva antinomia, porque para que sea válida una crítica a la razón, debería ser razonable. O recordando lo que citamos de adorno al comienzo del programa, los críticos de la razón pretenden tener razón en su crítica a la razón. Lo que no es obvio para que haya toda una nueva revisión del concepto. Seguramente se avisoran grandes cambios en la concepción de la razón, tal como los ha habido anteriormente.
Escuchamos la zarabanda de Händel en la versión de Adam James Wakeling. Vimos que genéticamente la filosofía cumple funciones prácticas, lógicas y éticas, a las que en nuestro tiempo se suman funciones políticas, teoréticas y metafóricas, de las que revisamos las políticas. La función teorética de la filosofía es el afán de dar cuenta de lo que es de la realidad, gestando teorías acerca de la naturaleza, de lo que hay y de la posibilidad que tenemos de conocerlo. Precisamente, la filosofía clásica se caracterizó por ser una indagación sobre la realidad, que provocaba admiración, curiosidad, sorpresa, asombro. Pero esta vertiente está menguada en estos tiempos, porque hay prioridad a las preguntas por las características del sujeto, por el conocer, las condiciones de nuestro saber del mundo, y no se han hecho cargo de la rama de la filosofía que se llamaba filosofía natural, y hoy ciencias exactas y naturales. Pero usted ha hecho algunos intentos. En esos intentos se ha seguido la concepción propuesta por Maíz Vallenilla, a la que llamó metatécnica, que hemos desarrollado con algunos colegas matemáticos y computistas. Como decía el doctor Maíz, también bajo el cielo de Caracas se puede pensar. Finalmente, la filosofía como metáfora señala el carácter de la filosofía de inventar mundos conceptuales, sutilizando y formulando más y más preguntas acerca de las cosas que nos parecen obvias o triviales, generando descripciones de lo familiar que lo presentan de modo nuevo y cada vez distinto. El quehacer filosófico se hace metafórico, construye verdaderas alegorías y en muchos sentidos se emparenta con la ficción literaria. En este proceso es que el filósofo crea lenguaje, inventa palabras, jergas, expresiones, giros, extiende la lengua a sus márgenes más extremos y lo expande en su riqueza. Los filósofos han sido los más grandes creadores de metáforas para acercarse a la aprehensión de los problemas, que van desde la sustancia aristotélica a la razón comunicativa de Habermas, pasando por las mónadas leibnizianas o la voluntad de poder de Nietzsche. Las metáforas con que los filósofos iluminan el mundo son creaciones que instituyen nuevos sentidos, abren espacios de significación, expanden el mundo en el que habitamos. Ciertamente, porque el mundo en que cada uno de nosotros habita es el mundo que le abre el lenguaje que maneja. Por eso Deleuze dice que la filosofía es una actividad que crea conceptos y con esto crea el mundo en el que vivimos. Un ser humano con un pobre lenguaje conceptual vive en el pequeño mundo que sus escasas palabras le descubren. Lo que hemos visto con relación a la función de la filosofía pone en evidencia la estrecha relación entre filosofía, literatura, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales que, aunque se pretendan distintas, tienen fronteras borrosas e imprecisas, porque todas nacieron de la filosofía madre del saber. Esta diversidad de intereses da cuenta de la gran variedad de estilos en los que la filosofía se expresa, como diálogos, aforismos, cartas, ensayos, tratados, plegarias, poemas, biografías, meditaciones, manuales. La forma literaria de la filosofía tiene muchos rostros, y este espectro de formas de exposición refleja sus relaciones con otras formas de la actividad intelectual humana. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación,
con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Este programa se emite los jueves a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, y los sábados a las 2 de la tarde, hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelixa Rivero. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Loisa Urbina. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Que tengamos una buena semana.